actitud que van a tomar ante este fallo? Nosotros vamos, primero que es inaplicable, lo rechazamos, lo repudiamos, no va a funcionar el Consejo de la Magistratura en estos 6-7 días que quedan. Es inaplicable el fallo. Violaron una vez la Constitución, la violan 1000 veces más. Y este es un caso. Es una brutalidad este fallo. Es una brutalidad enorme. Es solamente para a los fines de que Rosati pueda tener el Consejo de la Magistratura que necesita tener. La realidad es que no podría suceder lo que está hecho porque Doñate no participaba de esta discusión. Él podría haberse presentado a trabajar esta mañana y nadie le puede decir lo contrario porque no hay nada que se lo impida. Lo que tenemos para decirle es que obviamente no estamos de acuerdo. Que alguien se anime a ponerle un límite a la locura, a la sinrazón, a la picardía. Lo complicado es consagrar un principio de impunidad. Cristina se cree impune. Un fallo de la Corte por el organismo que debe designar a los jueces o los selecciona, que es el Consejo de la Magistratura. El fallo determinó que tiene que ir Luis Juez a ese lugar porque en el Senado dividieron el bloque, el oficialismo, y según la Corte hizo trampa. Ahora, el organismo que determina esto es la Corte Suprema de Justicia, pero un organismo que es de la justicia, no Daniel Santa Cruz, ¿es así? Claro, ahí la trampa que la Corte Suprema de Justicia con su fallo demuestra es que había, en el contexto que se votaban los representantes del Senado en el Consejo para el Consejo de la Magistratura, había dos representantes para la mayoría y uno para cada uno de las minorías, primera y segunda minoría. Cristina lo que hizo fue dividir su bloque para quedarse con el tercer representante de la minoría y dejar afuera al de Juntos por el Cambio. Esto, como en el momento que esto se eligió, había una composición de la Cámara en cuanto a los bloques, la Corte Suprema dijo, no, hubo una trampa, hay que respetar esa composición. De eso ahora se agarra también el kirchnerismo para decir, bueno, pero ahora el 22 de noviembre cambian los representantes del Consejo de la Magistratura y nosotros tenemos el bloque dividido y ahora vamos a elegir a Doñate nuevamente porque tenemos dos bloques. Luis Juez, en cambio, dice que no, que le corresponde a él porque el fallo de la Corte Suprema lo alcanza. Es más, me dijo el otro día, o lo ha dicho en varios medios, que si Cristina Kirchner, como presidenta del Senado, no lo nombra, no le toman juramento como miembro del Consejo de la Magistratura, va a denunciar penalmente a la vicepresidenta por incumplimiento de los deberes del funcionario público. Lo dijo ayer aquí, sí. Bueno, está Diego Armesto con nosotros, que es especialista, es constitucionalista, y nos va a decir realmente si en realidad tienen que atenerse a la Constitución o no. ¿Qué va a pasar si Doñate dice, bueno, yo no me atengo a la Constitución, como dicen muchos de los funcionarios, ¿no? Hola, buenas tardes. Hola, Mariana, Diego, ¿cómo te va? Hola, Hugo y Daniel. A ver, yo creo dos cosas. Creo que Daniel hizo un resumen espectacular del fallo. Me gustó la palabra trampa, ¿no? La Corte habla de burla, ardid o dar algo como verdadero que falso. Esto es adjetivación que hizo la Corte. La verdad es llamativa en un fallo de la Corte en atención. A ver, vuelvo a la trampa que hicieron. Yo tendría que pedir que ponga la música del Mundial, porque lo comparo con el fútbol a esto. Es decir, si yo hago el gol con la mano en el 86 y lo festejo y todos sabemos que fue con la mano, está bien la picardía, pero está mal. Entonces, en aquel momento, en el 86, no existía el VAR. Y hoy la Corte Suprema hizo el VAR. Entonces, cuando hizo el VAR, los árbitros fueron al televisorcito y se dieron cuenta que hicieron trampa, que la metieron con la mano. Entonces, claramente, en esta configuración, la Corte Suprema lo que hace es un fallo ordenador. ¿Ordenador en qué sentido? Primero, no hay una injerencia de la Corte Suprema en ningún poder del Estado, porque la Corte lo que está diciendo es, a partir de este fallo, ¿sí?, lo que se tiene que tomar es la fecha de pronunciamiento del fallo y en ese momento cómo estaban conformados los bloques. Claro. Claro, Entonces, ¿por qué la Corte se mete, digamos, en claro, un poder porque que no es su poder, ¿no? El Poder Judicial se mete para ordenar. Eso está en la Constitución también. Eso está en la Constitución, está en el reglamento, y esto es importante, el reglamento, y vuelvo al fútbol. ¿El reglamento del Consejo? Claro, del Congreso. Ah, del Congreso. El reglamento del Senado, artículo 55, te define bloques. Bloques son todos aquellos senadores que tienen afinidad política. Es más, la foto que recién veía de Tulio, el otro día lo hablé en alguna radio, es decir, me configura que siguen juntos. Porque claro, al lado de además, ellos... permitime decirte nunca esto, Diego. disimularon. Además hay un engaño en el oficialismo que dice que la Corte se metió en el Congreso. Y no se metió en el Congreso. No. Arbitró sobre el Consejo de la Magistratura, que es un organismo de la justicia. Bueno, por eso la Corte, cuando habla de burla, habla de burlar la ley del Consejo de la Magistratura. No está diciendo, estás burlando el reglamento. Con otro dato de color, que algo en referencia a lo que preguntaba Mariana.
Cuando el kirchnerismo patalea y dice, se están metiendo, no nos olvidemos que en la pandemia Cristina fue corriendo con una acción declarativa de certeza a pedirle a la Corte que la autorizara a tener sesiones virtuales. Y después se iban a festejar tirando papelito por todos lados, vamos, sacamos el fallo, Pero de podemos eso tener se sesiones trata. virtuales. Digo, vale aclarar, antes de la pregunta, que no es que la Corte se metió arbitrariamente. No. Acá hubo una denuncia del bloque de Juntos por el Cambio ante la justicia que tuvo fallos favorables en distintas instancias, que llegó a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema tiene que actuar porque tiene un pedido de Juntos por el Cambio, del bloque, que se siente perjudicado por este ardid, tal cual lo dijo el fallo de la Corte. Digo, no es que se metió, mire, ustedes hicieron mal y se metió, digamos, de oficio. No, hubo un pedido para que la justicia intervenga y la Corte falló. Ahora, viene la otra parte, el próximo escenario, porque se pueden dar varios escenarios. Sí. Y te pregunto, uno, que el Consejo de la Magistratura, ante este dime y direte, no le tome juramento a ese consejero, porque no está claro quién va a ser. El otro es que le tome juramento, lo deje a Doñate, porque empieza un nuevo periodo, que ahora asumen los representantes de los jueces, los abogados, asumen todos y por ende los del Congreso. Y el tercer escenario es que esto se vuelva a judicializar. Digamos, estamos ante los tres escenarios posibles. Ahora, una pregunta que quiero hacer, perdón. ¿El Consejo de la Magistratura trae más problemas de los que soluciona? Mirá, a ver, cuando uno ve el debate constituyente de 1994, el miembro informante fue Enrique Paisao, y cuando hablaba del Consejo de la Magistratura decía que era una manera de terminar con ese dame dos, dame tres. Cristina Fernández de Kirchner en el año... Que hacía el presidente, digámoslo, ¿no? Porque exactamente. ¿Qué quiere decir eso? Porque antes, no todos lo entendemos. a ver, mirá, en el 83 yo me acuerdo que el senador Escorihuela Matus y Laferrier, en un jury de enjuiciamiento que yo participé, comentaban cómo era el proceso de designación de jueces antes de la reforma 94. Era una terna, la armaba el presidente, se la mandaba al Senado. Bien. Y el Senado, el que tenía la mayoría, se la llevaba. En aquel momento siempre la tuvo el peronismo. Claro. Entonces, siempre designaban los jueces, siempre, amigos. Exacto. El peronismo designaba siempre los jueces. Por eso se puso el Consejo. Exacto. Y eso es lo que quieren que siga pasando y que con esta composición nueva no pasa. Lo que pasa es que el Consejo, permíteme decirlo de este modo, ¿no? El Consejo es un organismo que hace una terna que después selecciona al presidente. Sí, lo sé. Lo que quiero preguntar, esa terna, lo que quiero decir es políticamente lo que quiere el peronismo, el kirchnerismo, es que siga funcionando de manera actual y tener mayoría. Claro. Gobernar el Consejo de la Magistratura para en realidad dirigir a la justicia. En la selección, justo en un momento en el que Cristina Fernández de Kirchner está bastante en problemas con el tema de la justicia, ¿no? A ver, lo dijo Doñate en la entrevista recién que pasaron, no va a funcionar el Consejo. Claro. Es decir, la idea es no funcionarlo. ¿Por qué? Porque la justicia... No quieren que funcione. Claro, porque la justicia actualmente hoy, de los 980 jueces federales que hay, creo que aproximadamente que el 25-30%, si no me equivoco, son jueces subrogantes. Sí. No son jueces de la Constitución. Yo hay juzgados que estoy litigando, que tengo el juez subrogante, el secretario interino, el prosecretario interino, es decir, no hay cargos. Claro. Diego, hay una clave acá en el Consejo, más allá de la selección técnica de los jueces, que es el presupuesto. El Consejo maneja el presupuesto de la justicia, que es una caja en definitiva, tal como se la menciona. Sí. Entonces, por eso, esa caja? claro, ¿Esa caja? eso. Entonces, el kirchnerismo no quiere ¿Pero quién maneja la caja? El presupuesto de la Corte. El presupuesto de la Corte. Hoy el presupuesto de la Corte. Por eso el problema que tienen es con que esta es la idea que tuvo el legislador de segundo grado, es decir, el Congreso de la Nación, cuando en el año 1998 sanciona la ley del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué está el presidente de la Corte? Porque maneja el presupuesto. Claro. Es decir, la lógica del diseño institucional del Consejo de la Magistratura tiene ese sentido. Ahora, lo que vos preguntabas, Mariana, creo que tiene razón. A 20 años, casi 25 años de la reforma constitucional del 94, el Consejo de la Magistratura como institución no terminó de cumplir el rol. Exacto. ¿Pero por qué? Por esto, por las trabas. Que no funcione. Igual no se puede hacer nada porque ya está dentro de la Constitución. Habría que hacer una reforma de la Constitución y eso significaría un problema mucho más grave. Y aparte, como siempre me gusta decir, citando a Calamandré, que dice que cuando la política entra a tribunales, la justicia sale por la ventana. Claro. Entonces, Exacto. este es el problema que vos tenés. Cuando vos rompés el equilibrio, que este fallo de la Corte, donde declara nulo la resolución 3321 de Cristina Fernández de Kirchner designando Doñate, es consecuencia del fallo Colegio de la Ciudad que declara inconstitucional la ley de 2006. En el 2006, nadie se puede olvidar que hay dos leyes que hacen al Poder Judicial de la Nación. Una es
La reducción de la Corte Suprema, un proyecto de Cristina Fernández de Kirchner, que baja, de 20 a 13. Que baja de 7 a 5 miembros de la Corte, y ella tiene una frase, y esto fue, y lo pueden ver, 22 de noviembre del 2006, y ella tiene una frase que dice, vamos a terminar con el tome y daca en el Poder Judicial de la Nación, es decir, lo que yo te decía, Mariana, vos tenés con Daniel un bloque más grande que yo, te doy 2 a vos, dame un juez a mí. Se va a terminar eso. Y el segundo, en el 2006, es la modificación del Consejo de la Magistratura. ¿Qué pasa? De 20 consejeros de la Magistratura a 13. Ahora, exacto. Lo que ahí se hizo, se rompió el equilibrio porque en realidad en la Constitución dice 20. No, claro. En la Constitución no dice nada. No dice nada. Pero 20, cuando se creó fuera 20. No, hay una ley del 2006 que regulaba el Consejo de la Magistratura. Terminar de preguntar, por favor. Eran 20. Eran 20 en el 2006. No dice nada en la Constitución. No. Entonces dicen 20. Como pueden decir 15. Hicieron una composición de 20. Exacto. Y ellos mismos, digamos, Cristina Kirchner hizo una reforma para que sean 13. Y ahora entonces... No, pero pará, en el medio no nos tenemos que olvidar que está la ley de democratización de la justicia del 2011-2012. ¿Qué hace Cristina? Porque el argumento de Cristina del 2006 en su discurso era... terminar con el tome y daca, no, ese era el de la Corte, decía, tenemos que terminar con este Consejo de la Magistratura que es pura burocracia. De 20 lo baja a 13. Pero en el pedido de elevación del Poder Ejecutivo Nacional en la democratización de la justicia, el argumento que usa es necesitamos volver a un Consejo de 20. Claro. Entonces, el problema, Mariana, y creo que es un problema de la Constitución argentina, que también pasa con los ministros de la Corte, es que no tengan un numerus clausus. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vos tenés la Corte Suprema desde 1863 hasta 1957 con 5 miembros, pero la Constitución no tiene el número. Se mantiene por una cuestión de costumbre y de funcionamiento. Entonces, acá pasa lo mismo, es lo que vos decías. Vos tenías... Mirá, y es más, te hago... En el año 97 se sanciona la primera ley del Consejo de la Magistratura con 19 miembros. A los 2 meses se sanciona una nueva ley del Consejo de la Magistratura con 20 miembros. Claro, bueno, eso es lo que tenemos que aclarar. Que hasta el 2006 funcionaba con 20 miembros porque existía esa ley que había puesto en marcha el Consejo de la Magistratura de acuerdo a lo que marcaba la reforma constitucional del 94. El problema es que la Corte Suprema tardó 16 años en declarar inconstitucional esa ley. Sí. ¿No? Perdón, esa ley no, la ley del 2006. La 24. Es así, claro, la nueva ley. Entonces Cristina reduce. Claro, Cristina no, la reduce a 13 la nueva ley. Pero esa ley que se declaró inconstitucional tardó 16 años la Corte. Sí. Que esto fue este año. Entonces hay que volver a 20 y ahí empiezan a sumarse los nuevos representantes. Exacto. Ese fue el problema. Y ahora la Corte le dio al Congreso en el fallo del año pasado 6 meses para tener una nueva ley y el Congreso no sancionó una nueva ley. Por eso estamos rigiéndonos con el Consejo de la Magistratura con leyes viejas, porque al derogar las leyes que quedaron inconstitucionales, quedan vigentes las leyes anteriores. Porque el problema, Daniel, en definitiva, es la política. Claro, la política nunca termina de resolver el problema. ¿Por qué? Porque bien le dijiste vos, cuando la Corte saca el fallo el 16 de diciembre del 2021, Colegio de Abogados de la Ciudad, te dice, tienen 120 días para hacer una ley. Claro. Ahora, pasaron los 120 días, se bajó el martillo, volvemos a la ley de 20. Claro. Mientras tanto, hoy tampoco... A ver, se extendieron las ordinarias y no hay ninguna idea de tratar en el Congreso el tema de... ¿Qué pasa si Doñate dice no aceptó este fallo? Yo creo que son los 3 caminos que dio Daniel. Uno es que el Consejo de la Magistratura no le tome juramento, que ya pasó, cuando el Frente para la Victoria, en su momento llamado Frente para la Victoria, envió un senador que era ingeniero y tiene que ser abogado. Bueno, a Doñate le tomó juramento a condición de lo que pasara a la Corte. Claro. La otra es que le tome juramento y la otra que se judicialice. Claro. Yo, de mi punto de vista, lo que tenía que hacer el Frente para la Victoria es terminar con la burla, que es lo que dice la Corte, terminar con la trampa, porque lo vimos en la conferencia de prensa el otro día de la senadora Di Tulio. Correcto. Estaba con el Frente Amplio Popular al lado, entonces... Es todo lo mismo. Diego, excelente tu explicación técnica y tu aporte sobre todo en el medio de la política, porque ahora vienen con la justicia mediática y Cristina 2023. Me parece que ahí hay que leerlo, pero nos vamos a una información urgente.